Pero Marco, quédate por favor, porque tenemos ahora en comunicación a Daniel Goyan para charlar de estos temas y de otros tantos. Daniel Goyan, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cuál es primero su impresión como dirigente, como militante político, como diputado de todo el acto que hizo Cristina? ¿Y qué significa esto? ¿Significa que se comenzó un camino presidenciable? ¿Significa que simplemente se están reorganizando las fuerzas dentro del Frente de Todos? ¿Cómo lo ve? Bueno, claramente lo que decimos siempre, la decisión final la tiene Cristina, un lugar común que hay que repetir una y otra vez, pero es así realmente. Y el momento, si eso fuera así, si ella fuera la candidata, el momento, el timing político obviamente también lo tiene y lo determina ella. Sí hay vastísimos sectores del peronismo que creemos que debería ser ella la candidata por múltiples razones, pero yo creo que la más fuerte de todos, o muchos de nosotros creemos que la más fuerte de todas estas aceleraciones de que tiene que ser ella, es que ella eh, representa para un sector muy importante de la sociedad vivencias no tan lejanas, que las tuvimos hace relativamente poco, hasta el 2015, y que básicamente llevaron a que la Argentina pasara de una situación catastrófica en el año 2003 a una situación en la cual siempre con problemas, nunca los problemas dejan de existir, pero con los salarios más altos de América Latina, medido como lo quieran medir, el desendeudamiento más importante de la historia, las jubilaciones más altas, la actividad productiva con una capacidad ociosa de nuestra industria muy baja. Es decir, todas las variables económicas en signo positivo, pero en signo positivo en términos de lo que la gente percibe en la vida cotidiana, porque ahora uno puede encontrar variables económicas que realmente están bien, crecimiento económico, puede encontrar las exportaciones, la actividad industrial, la actividad económica, etcétera, etcétera, pero producto de un endeudamiento brutal y muy condicionante que nos dejó el gobierno anterior y de otras cuestiones, no percibe la gente esto porque la distribución del ingreso está a 60-40 y con Cristina era 50-50. Entonces, esta es la gran deuda que hay que salvar. Y yo creo que esa es la fortaleza que tiene Cristina, porque lo que la gente dice, ella sabe cómo hacerlo porque ya lo hizo, no porque cree que lo puede hacer. Claro. Daniel, esto que usted plantea es interesante, esto último, sobre todo porque hay mucho interés, porque se olvide el pasado más reciente de la Argentina. Quiero decir, la oposición de derecha, pero también los medios vinculados a esa oposición de derecha, buscan que se olvide lo que sucedió hasta 2019 y, por supuesto, lo que usted mencionaba, que se olvide hasta 2015. ¿Su sensación es que el electorado esto no lo olvida tan fácilmente? Digo, porque también hubo una elección de medio término donde al menos el Frente de Todos no tuvo la performance que se esperaba, ¿no? Claramente, y por eso es la tarea. La tarea es que esos 4 millones de personas que no fueron a votar, no es que fueron a votar a otras opciones, mayoritariamente no fueron a votar, habida cuenta que también hay que tener presente que hubo una pandemia en el medio, que generó ciertos ruidos extras, ¿no? En el tema de la modalidad, la participación, etc. Pero fuera de eso, que puede haber incidido, no, hay que analizarlo, fuera de eso, nosotros teníamos para ese momento una deuda con la población, que el volver mejores, la gente no lo interpretó claramente como debe ser, volver mejores sobre lo que era el 2003, era sobre lo que era el 2015, y era una vara alta. ¿Por qué? Porque obviamente, mire, a mí me decían algunos dirigentes gremiales que en el año 2003, por ejemplo, en un gremio como el bancario, ¿no? Conseguir trabajo, tener un primer trabajo, tener una obra social, de por sí ya era de enorme relevancia para mucha gente. Los bancarios cuadruplicaron su poder adquisitivo entre el 2003 y el 2015, lo cuadruplicaron su poder adquisitivo. Bueno, el 2015
la consigna era que no querían pagar impuestos a las ganancias, que era además lo que le prometió Mauricio Macri. Entonces digo, ¿cómo van cambiando las sociedades? El parámetro en donde se midió la gente, que yo tenía esto en 2015, Macri me embromó, Macri me mintió, Macri me dijo un montón de cosas que luego no fueron ciertas, entre ellas los impuestos a las ganancias. ¿Qué hago yo en el año 2019? Bueno, vuelvo a votar a quien sí me había dado una opción de volver mejores. Y obviamente por la pandemia y por un montón de cuestiones, el endeudamiento brutal que nos dejaron, y seguramente algunas cosas que se pudieron hacer mejor, siempre es así, la gente se sintió con cierto grado de defraudación y no fue a votar. Fue un llamado de atención. Ahora nosotros tenemos una posibilidad enorme ordenando nuestro movimiento. Lo primero que estamos haciendo, yo creo que estamos asistiendo primero a ordenar este gran frente de todos. Esto implica tener una referencia clara, una conducción clara, generar instancias intermedias de conducción, ganar en capacidad de movilización y con ese primer paso salir con esos miles y miles y decenas de miles de militantes convencidos a trabajar sobre el territorio. Yo creo que ese es el proceso que vamos a ir viendo en los próximos tiempos. No se gana una elección si no hay esperanza en la población y si no hay crédito y mística y épica en la militancia. Ahora, Daniel, es cierto lo que usted dice de ese recorrido que hace, ¿no? De aquel voto que decía, bueno, quiero volver a otra época donde viví mejor, se había sentido el golpe de Mauricio Macri. Es cierto que con la pandemia en el medio se tuvo el golpe en las elecciones de medio término. Ahora, luego de las elecciones de medio término hacia aquí, cuesta encontrar elementos que no sea el recuerdo de lo que hizo Cristina Kirchner para que se vuelva a confiar en el frente de todos. No sé si soy claro con lo que le planteo. Digo, no, totalmente. Por eso creemos, los que creemos esto, que tiene que ser Cristina, porque es la persona que ya lo hizo, y vuelvo a decir, salvo aquellos muy jóvenes en la Argentina, la enorme mayoría, muy jovencitos, la enorme mayoría tuvo trabajo, tuvo jubilación, tuvo crédito, tuvo viajes, tuvo progresar, pudo salir a vacacionar. Digamos, y vuelvo a decir, no era un mundo de maravillas, ni todo perfecto, porque eso no existe en la política, no existe en ningún país del mundo. En los países del mundo, en todos lados, hay poblaciones, vastos sectores de la población que están descontentos con sus gobiernos. Pero digo, de todo lo que hemos tenido en la Argentina, desde que yo tengo memoria, yo nací justo 3 meses antes de que un golpe criminal destituyera al general Perón, uno más de los tantos que hubo. Con lo cual, toda mi vida, yo lo único que vi que los gobiernos que venían dejaban peores situaciones, todos, de las que habían heredado del gobierno anterior, todos. Ese circuito se rompió entre 2003 y 2015. Por primera vez, y fíjense, recuerden ustedes las encuestas del año 2015. Las encuestas del año 2015 en términos económicos decía, más del 70% de la gente cuando se le preguntaba ¿cómo le va a usted económicamente? Más del 70% decía me fue mejor con el kirchnerismo. Pero cuando le preguntaban ¿y cómo le va a los demás? El 70% o por ahí un poquito menos decía, no, a los demás le va mal, cosa que no cierra, porque al 70% está diciendo que le fue mejor. Bueno, ese fue el gran éxito de los medios, hacer creer que la situación estaba mal para los demás cuando el 70% de la población decía que estaba mejor. Es por primera vez en la historia, que yo tengo 67 años, que en esos 12 años y medio el gobierno que se fue dejó un país mucho mejor, pero mucho mejor al que recibió en 2003. Daniel Goyán, muchísimas gracias por esta comunicación y siempre que tenemos la oportunidad de tenerlo, agradecer, porque el tiempo pasa y uno olvida, agradecerle también el trabajo que hizo como ministro en plena pandemia. Después ocupó otros roles, pero bueno, ahora que parece que todo está más tranquilo ya, gracias por eso y gracias por la nota. No, hasta por pronto. favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.